Bienvenidos a otro Pulso Político en este domingo 20 de mayo. Soy Carlos Rabascal y en este domingo vamos a tratar sobre este proyecto. Bueno, ya no es proyecto de ley, ya es una ley que aprobó la Asamblea Nacional y me refiero a la ley y la voy a decir tal cual como es, porque se la ha dicho ley de créditos hipotecarios, pero es ley orgánica para la regulación de los créditos para viviendas y vehículos. Ley aprobada por la Asamblea y que está a la espera de la aprobación del veto parcial o el veto total del presidente de la República, es decir, del Ejecutivo. A raíz de la crisis europea se evidenció una gran burbuja inmobiliaria que afectó a la ciudadanía, a los seres humanos que perdieron casas y bancos que comenzaron a tener problemas financieros, que después hubo que inyectarles dinero. Pero antes de aquello, bancos que liquidaron las hipotecas y que muchos dicen se perjudicó a los sujetos de crédito, en otras palabras, a seres humanos, a ciudadanos. A partir de ahí, o a raíz de ahí, aquí en el Ecuador se entró a un gran debate. ¿Puede pasar eso en el país? El presidente de la República propuso una ley para proteger al ciudadano ecuatoriano, aquel ciudadano que por una única vez adquiere una vivienda. Pero mientras transcurría el tiempo, se agregó un ingrediente adicional y es el tema de los vehículos. Para tratar este tema, entonces, conozcamos a nuestros siguientes invitados. César Robalino Gonzaga, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, máster en Economía, delegado del Ecuador ante el BID, Banco Mundial, FMI y OPEP. Francisco Velasco, asambleísta Movimiento País, radiodifusor quiteño. Bueno, bienvenido César Robalino, bienvenido Paco Velasco, gracias por haber aceptado esta invitación y de parte de quien es el presidente de la Comisión de lo Económico y de parte de quien es el presidente de la Asociación de Bancos Privados, vamos a tratar de analizar si esta ley es beneficiosa o realmente puede perjudicar al mercado inmobiliario o también a los ciudadanos o favorecerlos. Y quiero comenzar preguntándoles algo, y la primera pregunta, antes de ir al reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez, les rogaría que por favor me contesten sí o no para ir al reportaje y luego regresar con el desarrollo del debate. César Robalino, esta ley de regulación de créditos y para vivienda y vehículo va a beneficiar o va a ayudar a que el ciudadano común tenga acceso a vivienda digna y a la propiedad? No. Paco Velasco, esta ley que ha pasado por la Asamblea Nacional y que a usted le ha tocado en la comisión desarrollarla, debatirla, etcétera, etcétera, conforme el artículo 67 de la Constitución de la República del Ecuador, ¿protege a las familias? Desde luego que sí. Gracias Paco Velasco, gracias César Robalino y vamos a ver el reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. El pasado 8 de mayo, la Asamblea Nacional aprobó con 68 votos la Ley de Regulación de Créditos para Vivienda y Vehículos, una propuesta planteada por el gobierno y que se dice apunta a beneficiar a los usuarios del crédito, pero también a evitar que se llegue a crisis como la que actualmente atraviesa España. Esta ley es para evitar las burbujas financieras especulativas al interior de una economía. Si hubiese España tenido una ley como la que se ha aprobado en el Ecuador, es muy probable que la crisis financiera que golpeó mucho a los españoles y a los migrantes no se había producido, o en todo caso los habría afectado en menor medida. La banca española hizo un atraco y provocó la burbuja inmobiliaria. Acá la banca ecuatoriana es una banca seria, que ha tenido problemas, pero no por uno, por dos, por tres, por cinco, que fallaron al sistema. Puede decirse que no es seria. Hoy más que nunca está fortalecida la banca. La ley plantea como requisitos que para el caso del crédito hipotecario sea una primera vivienda familiar con un costo no mayor a 500 salarios básicos unificados, es decir, $146.000. Y en el caso de los vehículos, que sea el primer vehículo por un precio de hasta 100 salarios básicos, $29.200. Me parece que es una buena ley, porque eso era el problema que tienen los migrantes, ¿no? Que les seguían desde allá, por eso tenían que regresar y aquí tenían que seguir pagando la deuda, ¿no? La norma señala que no se podrá confiscar otros bienes que no sean los objetos del crédito. Lo primero que hacen los bancos cuando a uno le dan un crédito es cobrar el interés y después se paga el capital.
Entonces, muchas de las veces cuando uno no alcanza a pagar las cuotas de la hipoteca, pues lastimosamente ya pagó ya el interés. Se lleva la parte de lo que es el bien y ya estaría saldada la deuda. Según la Asociación de Bancos Privados, el año pasado la cartera hipotecaria en manos de la banca privada ascendió a 1.350 millones de dólares. Hay que recordar que del total de la cartera de los bancos, apenas el 10% de esa cartera, es decir, alrededor de 1.300 millones de dólares, es cartera hipotecaria. El 0.03 es cartera vencida. Pero es que el ecuatoriano es un gran pagador. Pero pese a ello, los especialistas manifiestan una preocupación. El alto costo de la tasa de interés, el 12% en dólares para un crédito hipotecario es muy alto. En Estados Unidos estamos hablando del 2-3%. ¿Y a qué le dice esto? A que todavía tienen la idea de que estamos en sucres. Es una cartera con un costo muy alto, porque generalmente está entre el 12 y el 14% en dólares. Hay que considerar que esa tasa de interés es muy alta y en Estados Unidos o en Europa, incluso en contexto de crisis, esa tasa de interés sigue siendo altísima. En tanto, uno de los principales actores del sector inmobiliario ha manifestado su acoplamiento a la nueva ley. Hay que modificar la hipoteca, que nosotros la tenemos como hipoteca abierta, cambiarla a hipoteca cerrada. Uno de los puntos que más polémica ha causado en la ley es el que dispone a las instituciones financieras destinar el 5% de su patrimonio técnico para créditos hipotecarios. Mientras tanto, se insiste en que con esta normativa se garantizará el acceso a la vivienda digna y a la propiedad. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Bueno, comienzo por César Robalino para que argumente y sustente su respuesta de ese categórico no. ¿Por qué esta ley no va a garantizar o no va a ayudar para que el ciudadano ecuatoriano pueda tener acceso a la vivienda digna y a la propiedad? César Robalino, 1 minuto 20. Vea, permítame decirle lo siguiente, ¿no? Primero, ese proyecto de ley, o digamos, no, pues la ley que aprobó pues la Asamblea, tiene una serie de deficiencias. La primera es pues la retroactividad. La retroactividad, pues hemos pedido al presidente todo respeto y todas consideraciones, un veto parcial en este primer punto. El tema de la retroactividad. Retroactividad. Entonces, eso es totalmente inconveniente, aparte que es inconstitucional. Por otra parte, no se puede comparar la situación económica, macroeconómica ecuatoriana con la española. Pues no. Que están vendiendo que la idea de que puede haber una crisis inmobiliaria en el Ecuador, yo no lo veo, ni este año ni el próximo año. Así que por ahí no va la cosa, no. El sector bancario, como dijo algún caballero, está sólido, está líquido, está solvente. Y eso para beneficio no de los accionistas solamente, sino funcionalmente para los clientes. Pero no se olvide que la cartera o el crédito es una parte del balance, está en el activo. Usted tiene un pasivo en todas las instituciones financieras que son los depositantes. Los depositantes deben estar contentos de tener una banca sólida. Los depósitos monetarios. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Ahora, le cuento el efecto de esa ley. Y la banca nunca se ha opuesto a rechazar la ley. Yo no la he rechazado. Tampoco hemos pedido el archivo de la ley. Lo que hemos dicho es que tal como está concebido, inclusive el proyecto original del presidente, que la Asamblea ha incorporado una serie de cosas que el proyecto del presidente no tenía. El tema de vehículos, por si acaso, lo vamos a tratar en el segundo bloque. Ok, no tenía, uno. Pero hay una serie de efectos que ocasionaría la ley, suponiendo que el presidente no acoja ningún pedido de veto parcial y se apruebe tal como está. En mi juicio personal, y esto no es nuevo porque lo he dicho varias veces en forma pública y en la Asamblea también, va a haber que una serie de ecuatorianos no tendrían el acceso que están teniendo actualmente a la banca privada para financiamiento. Desde el año, en los últimos 9 años, la banca privada ha ayudado a crear más vivienda a través del financiamiento. Más o menos 20.7% anual ha crecido el crédito, la cartera de crédito. 20.7% anual. Cuando uno ve eso comparado con cuánto ha crecido la economía nominalmente hablando, desde los 9 años atrás, uno ve que es menos. Eso significa que la banca ha estado cumpliendo una función. ¿Para qué? Para beneficio de los ecuatorianos, ¿sí? Sin embargo, ¿qué es lo que la ley en vigencia, si se da, va concretamente a tener como efecto negativo? Desacelerar la expansión crediticia. Ahora, hay que tener cuidado. ¿Qué significa desacelerar? Algunas personas creen
que la banca, o yo le estoy diciendo que colapsa el crédito hipotecario privado, o que sencillamente hay un apocalipsis, o que se termina. No, 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 no. Desaceleración. Implica que el ritmo de crecimiento tanto del volumen de crédito hipotecario por parte de la banca y del sistema financiero privado sencillamente se va a reducir. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es simple. Porque los riesgos crecen. ¿Para quién? Para los bancos y todo el sistema financiero crecen los riesgos. ¿Cómo compenso los riesgos? ¿Cómo los compenso? En varias formas. Como banquero en todas partes del mundo, varias formas. Si hoy estoy prestando el 70% de un crédito que me piden de 100.000, se me ocurre por decir, bueno, mañana no podré, pues sencillamente decir, solamente presto 50, ¿sí? Y los plazos trataré de ver también cómo los manejo. ¿Eso qué significará? Menor volumen de operaciones. Ah, es que los banqueros no quieren ser equitativos, no quieren... No, no, no se trata de eso. Se trata de que los banqueros y todos, las mutualistas, que no son bancos, van a hacer lo mismo. Por la sencilla razón que crecen, se incrementan los riesgos. Y hay una cosa importante antes de terminar este pequeño... Un minuto, perdóname, Carlos. El riesgo moral. Se estimula la cultura del no pago, así de simple. Perdóneme. Gracias, César Robalino. Voy a donde Paco Velasco para que sustente, en cambio, por qué esta ley sí protege a las familias ecuatorianas y también el derecho a la réplica, evidentemente, de lo que ha expuesto César Robalino. Buenas tardes, buenos días, pues. Pido disculpas por esta afonía. Es una ley sencilla. Si los bancos están tan sólidos como están tan sólidos, si se han forrado como se han forrado, en eso coincido totalmente. ¿Por qué tanta alaraca? ¿Por qué tanta resistencia? ¿Por qué tanto grito destemplado de que esto va a producir la desaceleración? ¿Por qué? Si está todo en orden. Vean, amigos y amigas televidentes, es sencillito. Esta ley dice que si usted no puede pagar, si no puede pagar, ahí le sirve la ley. Si no puede pagar su casita o su carrito que le dejó hipotecado en un caso o emprende en otro caso, si no puede pagar devolviendo el bien, queda extinta la deuda, nada más. Querría decir, de acuerdo a lo escuchado por el representante de la banca, que, don César Robalino, querría decir que los bancos han estado pendientes o esperanzados de cobrar con otros bienes las deudas, que por eso van a dolerse, les va a afectar esta ley, y no es así. Vean, ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos y ecuatorianas, el propio César Robalino ha dicho lo siguiente: los bancos le prestan 70, atención, y se quedan hipotecados una casa que vale 100, verán eso, le prestan solo 70, digamos si es que esta hoja fuera así, le prestan solo 70, pero los bancos se quedan con una casa que cuesta 100. O sea, si pasara cualquier cosa, no puede pagar. Una desgracia, nunca está libre una persona, una familia. Si no puede pagar, tranquilamente el banco está garantizado por un bien que vale 100, habiendo solo prestado 70. Esa debería ser suficiente razón para que los bancos digan que va a continuar el mismo ritmo de crecimiento del sector inmobiliario como ha venido ocurriendo. No hay razón alguna, están recontraprotegidos. Buena tasa de interés. Yo oí ahí de parte de los entrevistados en el reportaje, bien hecho el reportaje, que decían, es una tasa alta, ¿eh? Ese es buen negocio para un banco prestar para crédito inmobiliario. Buena tasa, 11%, 11.36 me parece que es la tasa tope en crédito inmobiliario. Está bien, pues. Crédito hipotecario. Crédito hipotecario, efectivamente. Ya voy a hablar de los carros. En el segundo bloque vamos a hablar de los carros. El tema de casas, televidentes, amigos y amigas, no hay razón alguna para sembrar fantasmas, terrores o miedos. Ahora, sin perjuicio que vamos a entrar después en los detalles de la ley, en cada uno de los rubros, tanto en crédito hipotecario como en el tema de vehículos, y eso en el segundo bloque, quisiera hacerle una precisión para que responda el asambleísta Paco Velasco, y después voy donde César Robalino, que se está sonriendo. Dice, el crédito impulsó a la construcción. Habla la redacción de negocios de Diario El Comercio. El balance en el sector de la construcción del país es positiva. Los constructores aseguran que uno de los factores
factores que permitió el impulso fue el crédito. Las estadísticas del banco, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, revelan que durante el año pasado, hasta noviembre, se entregaron 700 millones de dólares en créditos hipotecarios. El número de beneficiarios en el 2010 fue de 15.000 y jubilados, entre afiliados y jubilados, mientras que en el 2011 llegó a 21.121. El Estado fue el gran aportante de dinero a este sector productivo, así lo reconoce Hermel Flores, presidente de la Cámara de Construcción de Quito. Sin embargo, destaca que hubo una restricción de los bonos de la vivienda de interés social, lo que refleja la limitación de la liquidez del fisco para cubrir esas inversiones. Los constructores temen que los aportes para el sector caigan. Eso, unido al crecimiento del costo del terreno, el aumento de precios, los materiales, etcétera, crearía una desaceleración. Por su lado, la banca privada también registró una cartera de vivienda de aproximadamente 1.300 millones. Ante este panorama que nos indica Hermel Flores, presidente de la Cámara de Construcción de Quito, ¿no sería crear entonces un ambiente de desaceleración de los créditos que dice César Robalino? Por otro lado, el mercado inmobiliario no se vería afectado, no se vería también afectado y por tanto este dinamizador de la economía no cumpliría el propósito que sí cumplió en el año 2011. Ecuatorianos y ecuatorianas, no se dejen llevar por este metalenguaje críptico de los técnicos. No, es sencillito. Vean, ecuatorianos y ecuatorianas, ustedes tienen una casa que no se va a depreciar. La casita no se va a minusvalorar, no es que va a valer menos en 5 años. Con esa casa, si no pueden pagar suficiente para que el banco se cobre. Si hace 10 años la sociedad española hubiera tenido esta ley, hubiera quitado el incentivo para lo que dijo uno de los entrevistados, la voracidad codiciosa, tramposa de los banqueros allá en España. ¿Por qué? Porque solo hubiera prestado lo que vale realmente esa casa, pues. O sea, el valor de la hipoteca hubiera sido, ¿cuánto vale la casa realmente? 50.000 euros. Bueno, le presto el 70% de eso, que es 35.000 euros. Así hubiera sido. Pero estos banqueros bandidos, con los inmobiliarios y todos esos, toda la cadena, hicieron artificialmente elevar el precio de la vivienda, del sueldo y todo eso. Y al pobre migrante ecuatoriano le daban un préstamo por 200.000 euros cuando la casa valía solo 50.000. Con esta ley nuestra, el banquero va a pensar 2 veces, va a decir, a ver, le voy a prestar exactamente el 70% de lo que vale la casa. Si eso hubiera pasado hace 10 años en España, otro gallo les hubiera cantado a nuestros compatriotas ecuatorianos y al pueblo español entero. Gracias, Paco Velasco. Su turno, bueno, César Robalino. Yo no quiero referirme a España, pues no, porque el punto no es España, pero bueno, permítame decirle de lo que yo he escuchado, ¿no? Primero, naturalmente que en el mercado, por lo general, el precio de las viviendas tiende en el largo plazo a subir, en el largo plazo. Pero no hay que olvidarse que el precio de una vivienda se deteriora por varias razones. De repente hay un barrio X que se adueñó el barrio y el precio del mercado de esa vivienda muy buena se derrumba por razones de mercado. Así es, pues, ¿no? Por una serie de razones. De repente un barrio selecto, de repente ponen una tiendita por ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente van a comprar la tiendita una serie de personas no convenientes, por decirlo así. El precio de los departamentos se reduce. Esta es una realidad hasta en el Ecuador. Yo no voy a dar ejemplos de Quito, Guayaquil, de Cuenca, cómo se deterioran ciertas viviendas cuando hay en ciertos sectores ciertos fenómenos no adecuados, ¿verdad? 1. 2. Que las tasas de interés son altas, altísimas. Yo lamento bastante que hasta escucho ahí a algunos profesionales de la economía, aquí a don Francisco Velasco, que es alto. Las tasas de interés están reguladas, no por el mercado, sino por la Junta Bancaria, el Banco Central. El Banco Central dice, este es el máximo, no puedes cobrar más, punto. ¿Sí? Y hay competencia en el mercado. Y no hay que olvidar, pues, no es cuestión de que la tasa de interés en Estados Unidos está baja. Por supuesto que está baja. ¿Por cuánto se pagan por los depósitos en Estados Unidos? 0, pues prácticamente. ¿Cuánto se pagan por los depósitos aquí? En promedio 5%, pues es un costo que tengo que recuperar, pues, ¿no? Aparte de los costos operativos, aparte de los riesgos, etcétera. O sea, que eso cuando me dicen que la tasa de interés, con todo el respeto hasta los economistas, piensan que no saben lo que hablan, pues, ¿no? Perdónenme, no saben lo que hablan, ¿qué voy a hacer, pues, no? Ahora, les digo lo siguiente. Que el hecho de que se pide el 70% en promedio, de forma aproximada, para el financiamiento, eso es más que una protección, según dice don Francisco Velasco, ¿no? Yo digo, ese es lo que en el mercado, los bancos, las mutualistas, por lo general, a veces alguien financia un poco más, un poco menos, depende, pero en promedio 70%. ¿Por qué?
Porque sencillamente el banquero trata de protegerse de los riesgos, ¿sí? Esta ley, aunque lo quiera negar el gobierno, la asamblea, don Paco Velasco, nieguen lo que les da la gana negar. El mercado va a reaccionar. Y va a reaccionar porque tiene que cubrirse de los riesgos. ¿Cómo me cubro de los riesgos? ¿Cómo me cubre? Banca implica riesgos y tengo que cubrirme los riesgos. Una de las formas, no voy a tocar la tasa de interés, es de hacer provisiones, ¿sí? Y cuando uno ve, por ejemplo, la solvencia del sistema, al lado de provisiones, la cartera vencida en la parte hipotecaria, si mal no recuerdo, estaba en un poquito menos de 2%, o 2.2%, una cosa así, la última cifra. La general. No. Hipotecaria. Y las provisiones que han hecho el sistema bancario es superior a eso, superior. Y eso es bueno, porque mañana, solo por suponer, que nadie de los que tiene vencidas sus operaciones, o lo que se llama la cartera improductiva, de repente resulta que no pagan definitivamente. Esa es una primera línea de defensa de la banca. Y esa es buena política de los bancos. Pero sí, señor Robelino, una precisión. A ver, usted me ha mencionado, primero veamos la calificación de las carteras. El 95% del crédito tiene calificación A. Sí. El crédito, la morosidad es prácticamente baja al 2011. Total. Entonces, ¿por qué pensar que con esta ley alguien va a hacerse un harakiri de entregar una casa en dación de pago para dañar, primero, perder la casa, y segundo, dañar su solvencia de crédito, llamemos su moral de crédito en los registros, si la casa que uno adquiere es para vivir, no para entregarla, a no ser pues que tenga una emergencia, evidentemente, que pierda su capacidad de pago. Pero ¿por qué va a cambiar el comportamiento de pago si las estadísticas nos reflejan que hay una muy buena calificación y una cartera sana? No tenemos cartera tóxica en el sistema financiero nacional. Eso no es gracias a nadie, sino pues a la gran profesionalización con que se manejan los bancos. Pues esto no hay que agradecerle pero también una buena cultura de los ciudadanos. Pero es porque hay que, por supuesto que sí, pero esto lo que trataría es de cambiar la cultura, de pagar adecuadamente, pues ya tiempo las cosas, pues no. Ahora, ¿por qué? Porque imagínese usted pues que mañana, por cualquier motivo, de repente no puede pagar. Vamos a suponer que no puede pagar, no importa, se quedó sin empleo o lo que sea, pues no. ¿Ya? Entonces uno va, ejecuta las acciones legales. ¿Qué es lo que pasa cuando se ejecuta y se toman las acciones legales? ¿Cuánto vale la propiedad? ¿Acá vale lo mismo lo que el amigo está pensando? No vale lo mismo, pues va el remate. Y en la primera ronda del remate, ¿qué es lo que pasa? Nadie se presenta, pues así funciona esto, no porque yo lo quiera, ¿sí? Y luego va el segundo y tercero remate, y en el tercer remate, ¿qué es lo que pasa? Ya vamos a poner... Se obtiene el 50% de lo que se supone que vale la casa, y ese 50% será menor del saldo que debe el deudor. Ya vamos a poner Ahora, ¿eso qué significa? En términos de la ley, eso significará que el banco tendrá que castigar esa parte porque tendrá que absorberla. Este bloque, ¿sí? Paco Velasco, su réplica, y termino en este bloque con unas preguntas de ciudadanos que tienen inquietudes también y que se sienten a veces perjudicados. No, está bien. Ojo con esta expresión que a ustedes, compatriotas, a ustedes, pueblo honrado, pueblo pagador, les quieren cargarse. Dicen los banqueros entonces que el riesgo moral, ustedes van a empezar a no pagar. Vean ustedes, amigos y amigas, la barbaridad que se les está diciendo a ustedes, gente honrada de mi país. Ustedes han hecho un esfuerzo pagando el 30% de la deuda. Pobre gente, digamos, si la casa vale 50.000, ¿de dónde han reunido 15.000 la entrada? Han empezado a pagar las letras. Digamos, ¿cuánto? Letras de $300, de 400. ¿Cuánto tiempo? ¿1 año? 2 años? Depende. Lo que dicen los banqueros es que de la noche a la mañana, un ciudadano, gente, familia, que ya arriesgó, porque es el riesgo de la gente. Aquí los banqueros solitos dicen que ellos se cubren de los riesgos, y el riesgo de los ciudadanos, y el riesgo de la gente. No habrá que compartir riesgos. Por eso también la persona arriesga metiendo el 30% de la entrada, sigue pagando las entradas, sigue pagando las cuotas, y a un momento determinado no puede. Piensen ustedes, amigos y amigas, lo terrible, el escenario espantoso para una familia que no puede pagar. Va a perder la entrada, va a perder las cuotas que pagó y va a perder la casa, por Dios. Y aquí los banqueros lo que quieren decir es que no, es un acto gratuito, uno no quiere pagar y va y entrégala. Por Dios, estamos diciendo si ya está en esas condiciones, con la entrega de... Eso es la ley.
entregue la casa y se extingue la deuda, que no le persigan más intereses, que no quieran cogerse otros bienes, que usted tiene un terrenito, de repente una casita, una maquinita, si usted es un trabajador. Eso no me Gracias, Paco Velasco. Vamos a tener oportunidad Mi amigo, pues usted está politizando el asunto, pues mi amigo. Vamos a tener oportunidad de desarrollar el segundo bloque. Todavía, Paco, espérese, aguante, espérese. ¿Cómo es la política? Espérese. La política económica. Señor, Sí, pues. permítanme leer un correo electrónico que nos envía un televidente a raíz de que sabíamos que ustedes dos nos habían confirmado su presencia en Pulso Político. Pedimos a los televidentes que también participen y que hagan sus preguntas. Permítanme leer. Me llamo, estimado señor Rabascal, etcétera, etcétera, me llamo Jesús Jiménez. En el año 2001 me robaron mi carro que me costaba $8.000 con un crédito en ABN AmRoBank, justo el día en que el banco tenía que renovar el seguro automáticamente, ya que el crédito era por 3 años. El carro se recuperó desvalijado. Al siguiente día del robo por parte de la policía, la compañía de seguro que me obligó el banco a contratar en esa época se llevó el carro y nunca me lo entregó. ABN AmRoBank se fue del país ese mismo año 2001 y vendió su cartera por cobrar al banco el Pichincha. Como nunca me devolvieron el carro y no sabía a quién reclamar, dejé de pagar el crédito y luego me entero que el banco del Pichincha me enjuició consiguiendo por orden de un juez corrupto, dice el televidente, en el 2002, la duplicación de mi deuda. Es decir, yo debo $18.000 más intereses del banco del Pichincha, de una deuda, recordemos que dice el televidente, $8.000 originalmente. Esta injusticia me dejó sin carro hasta la fecha, dañó mi reputación crediticia, me robaron los $4.000 que había pagado en letras al ABN hasta la fecha. Quiero hacer 2 preguntas a los invitados. Asambleísta Velasco, ¿esta ley que está por aprobarse de parte del presidente tendría contemplación de casos como el mío? No, es otro tema. O sea, es un tema en el cual falló el seguro, es un tema de estafa. Pero lo que sí le digo es que si es que comprara el carrito, si comprara el carrito y no puede pagar, muy bien lo que ha dicho el amigo televidente, el que escribió. Jesús Jiménez. Jesús, lo que ha dicho él, ¿no? Vea, pierde el carro, pierde la entrada, pierde las cuotas y además se queda con deuda, por Dios. O sea, eso es lo que nosotros no vamos a permitir en este gobierno. Aunque se me diga que soy en campaña política, no lo vamos a permitir que se cojan otros bienes. Gracias. Pregunta para el señor Robalino. ¿Por qué el banco cambia la fecha de mi deuda? Bueno, eso no lo va a poder responder, pero dice, ¿por qué el banco cambia la fecha de mi deuda en la central de riesgo para evitar que caduque? Resulta que ahora mi deuda en el banco se registra desde el 2006 cuando existía una sentencia del 2002 y antes se registraba mi caso en la central de riesgo en el 2003. Muchas gracias, señor Rabascal, por tratar temas importantes para el país. Lo que le puedo decir es, cualquier cliente del sistema bancario ecuatoriano o del sistema financiero privado, si tiene un reclamo, formalmente tiene el derecho y los mecanismos para ir a que lo atienden al reclamo. Y si un banco en concreto, una mutualista, le dice que no tiene razón porque qué motivo que sea, bueno, tiene la superintendencia de banco y el defensor del cliente, tiene que ir, tiene todo el derecho. No le puedo contestar por qué, porque ese banco ya no está pues en el Ecuador, etcétera. Pero si hay un procedimiento inadecuado, tiene el derecho de reclamar, no digo que no, así de simple, ¿sí? Okay. Hay los mecanismos para eso. Gracias, César Rolín, gracias, Paco Velasco. Nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos con más de este análisis sobre esta ley orgánica que regula los créditos para vivienda y vehículos. Seguimos también con más inquietudes de nuestros televidentes. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Recordamos que estamos en Pulso Político en este domingo 20 de mayo. Por cierto, estamos con César Robalino, presidente de la Asociación de Bancos Privados, y con Paco Velasco, asambleísta y presidente de la Comisión de lo Económico y Tributario, con quien estamos conversando, analizando los efectos, los beneficios o, a lo mejor, los perjuicios que pueden generar esta ley orgánica de regulación de créditos para la vivienda y vehículo. Les habías planteado que quiero cerrar este bloque con varios escenarios con relación a esta ley. Un televidente dice, estamos estimados, quisiera que me ayuden. Hace 3 años adquirí un crédito hipotecario para vivienda en un banco privado, el cual cumple el requisito de los 500 salarios mínimos según lo estipula la ley. Es mi primera vivienda,
Si caigo en mora y como consecuencia no puedo pagar el saldo del crédito, ¿cómo procederá el banco para retirarme el bien y ya no tener esta deuda? ¿Entraré en la central de riesgos, Paco Velasco? A ver, es otro tema. Nosotros quiero anunciarles a la ciudadanía que estamos tratando el tema de burós de créditos, esa muerte financiera y la central de riesgos. Es otra ley, por Dios, pero está clarito lo que estamos diciendo en la disposición final. Las disposiciones de esta ley serán en el futuro. Serán, por eso usamos el verbo ser, estar en el futuro. O sea, no es retroactivo. Serán aplicables a los procesos de ejecución de garantías en el ámbito, además, no cualquier, serán en el ámbito y en las condiciones de la presente ley. Punto de orden de César Robalino. Francisco, discúlpame, ¿me permites leer? Y si es que tus abogados no te han dicho lo que significa eso, deberías despedir a tus abogados asesores. Discúlpame, con todo respeto. Y por eso es que nosotros hemos sugerido al presidente, en este punto concreto, presidente, le pedimos que ponga el veto y le diga a la Asamblea, quiero exactamente lo que yo envié en esa parte. Déjame leer, y te voy a explicar, perdóname sin ser abogado, pero déjame leer. Dice, lo que dice Paco, lo que han aprobado, dice, las disposiciones de esta ley serán aplicables a todos los procesos de ejecución, de garantía, etcétera. Todos los procesos de ejecución. ¿Qué significa eso? Yo he dado, voy a poner en forma simple lo siguiente, he dado como banco un crédito hace 5 años, un crédito a 10 años, ¿sí? Y el cliente me viene pagando religiosamente, desde el 5.º año sigue pagando. Y de repente por cualquier circunstancia no me puede pagar y dice no puedo pagar, lo siento, etc. Ahí se abren pues 2 caminos, pero bueno, no voy a eso, ¿ya? Entonces el banco entra a la ejecución. Una cartera de crédito que hice el préstamo hace 5 años. Esto, cuando dice esta expresión, significa que se acoge, Francisco Velasco, se acoge. Déjame leerte lo que dijo el presidente y propuso, que nosotros sugerimos, presidente, dile a la Asamblea que ponga esto. El presidente dijo esto, en el proyecto original. Las disposiciones de esta ley serán aplicables a todos los créditos que se otorguen a partir de la fecha de su publicación en el registro oficial. El presidente en su texto dice, a los créditos al futuro. Tú estás diciendo ejecución, y ejecución significa que me toca la cartera anterior. Eso es retroactividad. Paco, es así, no lo puedes negar. Eso es objetividad. Te ruego, si no te han explicado. Echa esa observación de César Robalino, vamos de Paco Velasco. Atención, eso es importante. Esta ley no regula los créditos. Qué lindo sería la ley que regula de aquí en adelante los créditos. No, lo que regula y clarito los procesos de ejecución. ¿Cuándo es un proceso de ejecución? ¿Cuándo no puede pagar? Lo que dice es, si de aquí en 10 años no puede pagar. No está diciendo si es que ya no pudo pagar y entró ya en el proceso de embargo y de remate. Desde luego que no. Desde luego, por eso no es retroactiva, es de aquí en adelante. ¿De aquí en adelante qué es? ¿La ejecución o de aquí en adelante los créditos que se otorguen una vez aprobada la ley? Es que la ley es para la ejecución. Ok. La ley es para ese momento trágico, grave, terrible, cuando no puede pagar. Entonces, permítame hacerle una precisión, Paco Velasco, con relación a este tema. En una entrevista que dio Pedro Solís, su presidente de bancos, dice lo siguiente. Indica Pedro Solís, trata 2 temas, pero bueno, lo voy a leer igual. Nosotros hemos hecho 2 reparos, dice la superintendencia de bancos en la persona del superintendente de banco, abogado Pedro Solís. 2 reparos a la ley aprobada por la Asamblea Nacional y que será revisada por el Ejecutivo. Obligatoriedad de los bancos de tener cartera por el 5% de créditos hipotecarios, creemos que eso es inadecuado y antitécnico. Lo mismo el tema de la retroactividad. Creo que la ley debe regir para las operaciones a futuro porque las operaciones ya pactadas hacia atrás fueron hechas con otras reglas de juego. En algunas cosas coincidimos con la Asociación de Bancos y otras no. Paco Velasco. No, declaración del superintendente de Bancos. Es un legítimo, digamos, reflexión que hace el superintendente de bancos. Y yo no estoy de acuerdo, no lo comparto. No puede ocurrir que todos los ecuatorianos que han hecho confianza en el sistema banquero ecuatoriano, que han ido a darle el 30%, encima de eso se vean abocados a tener que pagar. Otra inquietud de otro televidente. Perdóneme, es que estás legislando para el pasado, Francisco. No, sería para el pasado si es que fueran los procesos de ejecución anteriores. El superintendente de banco es la autoridad
Pero aparte de eso, es abogado. Ahí coincide con nosotros, igual que con el direccionamiento de crédito. Tengo que avanzar, queda clara la posición y queda clara la posición de la asambleísta. Tengo otra inquietud de otro televidente que guarda relación con el artículo 5 de la ley. Y voy a leer primero el artículo 5 para luego leer la inquietud del televidente. Y es importante esto porque así, con estos ejemplos, la audiencia también comprende la dimensión de esta ley. Artículo 5. Las obligaciones contraídas por los créditos señalados en esta ley y que sean declaradas de plazo vencido podrán ser cobradas a través de la respectiva ejecución o dación en pago del bien dado en garantía, con lo cual se extinguirá la deuda. Ahora, la pregunta del televidente es la siguiente. Para declarar vencido un crédito hipotecario o de vehículo, bueno, ya incluye vehículo, ¿cuántos dividendos deberían estar vencidos? Paco Velasco. Uy, los banqueros, en eso yo tengo aquí un contrato, no voy a poner el banco, nada de eso para evitar. Pero ellos dicen, falta de pago. Si el comprador no pagare una o más cuotas establecidas en esta cláusula, la vendedora declarará de plazo vencido todas las cuotas posteriores, y eso le hacen. Todo lo demás, o sea, y le dice entonces el pobre que dice, no, o me paga ahorita todo el préstamo que le hice, o se queda sin el bien, pero además dimita los otros bienes. Eso le hacen. Si acaso ellos, por eso digo, dicen que el riesgo, ellos nunca pierden. Ellos juegan siempre sobre seguro. Y de los cerrados que sigan jugando, nadie quiere quebrarles ni a bancos, ni a importadoras de vehículos, ni a... No, pero que tengan una regulación de parte del Estado. Eso ya pasó. Gracias. El tiempo en el que hacían lo que les daba la gana. Gracias, Paco Velasco. César Robalino. Nadie en la banca, ni en el sector financiero privado no quiere regulación. No, pues. Está bien la regulación, que mejore la regulación, que se intensifique, que se modernice, todo lo que está bien. Eso no es el punto. El señor, le voy a decir lo que suelen hacer las entidades bancarias. Yo he trabajado en banca, y usted sabe que he trabajado en banca, ¿ok? ¿Qué es lo que se hace? Cuando un cliente no puede pagar, por cualquier circunstancia, le cuenta toda la historia pues al oficial de crédito, ¿sí? Que representa al banco. Y dependiendo de una serie de circunstancias, ¿qué es lo que hace el banco? Por lo general, ¿qué es lo que hace? Ok, te voy a dar más plazo. Y dependiendo de los casos, hasta bajo tasa de interés. Dependiendo de los casos, esto no es una cuestión que todos los bancos lo hacen en forma general, ni porque es una ley que obligue, no. Porque a un banco no le conviene demandar. ¿Por qué no le conviene? Por el tiempo que dura una ejecución, una acción legal, 3, 4, 5 y más años. Y mientras tanto surgen problemas graves. Entonces, a un banco no es negocio entrar a demandar de plano, no. Se ayude y se asista al cliente a donde sea posible. A mí me ha tocado en mi experiencia bancaria que he ayudado a muchísima gente cuando no ha podido pagar, ¿ya? Pero en ciertas circunstancias no se puede llegar al acuerdo. ¿Por qué? Por las posiciones del deudor que no encuentran un equilibrio adecuado a lo que el banquero quiere hacer y facilitar. Y entonces cuando ya no hay esos acuerdos y no se puede pagar, etcétera, entonces el banco toma una acción. ¿Qué cosa? Primero, pues el cliente le puede decir, vea, yo no puedo pues sencillamente leer en dación en pago. Y de repente, muchas veces ha habido que el banco recibe en dación en pago. Le queda el asunto. Otras veces la cosa no camina. Pero eso es en cuanto a la ejecución, César Robalino, pero el televidente fue claro. ¿Cuántos dividendos tienen que estar vencidos para declarar de plazo vencido todo el crédito? Paco Velasco leyó algo y dice un dividendo. Sí, pero ve, hay una práctica mundial, no solamente en el Ecuador, es una práctica mundial. Pero eso no necesariamente se ejecuta, sino que se trata de ayudar en la medida que es posible. Pues vuelvo a repetir, a los banqueros no les conviene demandar en forma instantánea por todas las complicaciones que impliquen la cartera. Gracias. Don César, hace un ratito estaba dictando clases de jurisprudencia y de leyes. No sean malitos, es un contrato. Según César Robalino, los contratos no valen. No, perdóname. Los contratos no sirven. Lo que se estipula, las cláusulas. Él dice que no, que son angelitos, que ellos les llaman y le dicen, mi amor, no has podido pagar. Oye, no, para eso se aseguran ellos con esos contratos, para al pobre cogerle, tenerle en el cogote. Gracias. Punto de orden de César Robalino. Solamente un punto de orden, ¿no? Lo que estoy viendo es lo siguiente. Todo el mundo comienza a decir y argumentar en función de una parte del balance de un banco, el activo. ¿Te has puesto a preguntar qué piensan los depositantes, Francisco? ¿Los depositantes tú crees que estarían interesados en políticas públicas que desestabilicen a un banco? Cuidado. No me malinterpretes porque tú tienes la tendencia a malinterpretar, hermano. Discúlpame, ¿sí?
¿Por qué no le preguntamos a los depositantes? Pues ¿por qué solamente le preguntas al lado del activo y no le preguntas al lado del pasivo? ¿Tú sabes lo que es una hoja de balance y qué contiene y no contiene? Precisamente a los clientes les interesa saber que la tasa, vean, el índice de morosidad es 2%. No es cierto lo que ellos quieren. Pues. Ellos quieren hacer creer de que están al borde del colapso. No. Pasemos a otro escenario. Pasemos a otro escenario, señor. Ok, gracias, señor. Pasemos a otro escenario. Nadie está diciendo que se va al colapso. ¿Qué pasa, Francisco? Pasemos a otro escenario. Por eso te digo que estás politizando la discusión. Cada uno defiende su postura y es legítimo, pero pasemos a otro escenario. Yo no defiendo mi postura, sino la racionalidad. Pero la racionalidad de su postura y la racionalidad de la postura. Pero bueno, pasemos a otro escenario del mismo artículo, del artículo 5, y que tiene que ver también con el pasado, César Robalino y Paco Velasco, porque, a ver, en el pasado, lamentablemente el sistema financiero ecuatoriano colapsó en un momento dado, y digamos que... 99, y que los que hicieron colapsar el sistema financiero, tampoco eran unos angelitos propiamente. Fueron los banqueros. Pero ya es historia vieja, pues. Es historia vieja, sí, pero veamos, pero todavía los efectos estamos viendo. Pero veamos cierto escenario del artículo 5 que dice, en cuanto que se puede presentar dos mecanismos de pago una vez declarado el plazo vencido, la ejecución o dación en pago. Entonces, muchas inquietudes surgen de los clientes de la banca que dice, en caso que yo no me pueda pagar, a ver, dación en pago es, entrego mi bien por el 100% de la deuda que estoy debiendo y la deuda queda extinguida. Pero la ejecución tiene que ver, un bien se entrega para que lo ejecuten o se lo embargan para que lo ejecuten. Producto de la realización, venta, remate de ese bien hay un valor. Si el valor es mayor en exceso de, ¿a favor de quién queda ese valor? César Robalino, Paco Velasco. En la ley, clarito a favor del deudor. En la ley, de existir un excedente posterior al proceso de remate o subasta, se le entregará al mismo. Eso clarito. Eso dice lo aprobado. Pero desde luego. Eso dice lo aprobado, pero usted se está riendo. Sí, pues. Los clientes, y con todo el respeto a todos los clientes del sistema financiero privado y público, piensan, y yo también estuve endeudado anteriormente, entonces piensan que su propiedad vale más de lo que dice el saldo de capital en un banco, ¿no? A veces es así, a veces no es así. Entonces, cuando hay esto que se llama la dación en pago, y eso depende de si el banquero dice, ok, ya, me evito problemas, te recibo en dación en pago. Pero el banquero por lo general dice, a menos que la diferencia entre el saldo de la deuda de capital y el valor de la casa o la vivienda sea una gran diferencia, en que no haya diferencia en los avalúos que dan los especialistas que contrate el banco, no empleados del banco, ¿sí? A menos que haya eso, como para poder ponerse en ese caso, 1, 2. Pero la cosa no es así porque fundamentalmente yo digo, un banquero por general suele decir eso cuando no hay muchas diferencias. Bueno, ¿yo qué presté? Yo presté dólares. Yo quiero que me pagues en dólares, mi amigo. No quiero que me pagues en casa, ¿sí? ¿Por qué tengo que tener yo la obligación de recibirte la casa en pago? A veces lo hago como banco, ¿por qué? ¿Por qué? Porque sencillamente me evito 10.000 problemas, ¿sí? Pero el negocio de un banco no es pues de comenzar a negociar departamentos ni nada, pues no. El negocio de un banco es la intermediación financiera. La intermediación financiera no se hace con terreno, no se hace con departamentos, se hace con billete, con circulante, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero ha habido casos en todos los años últimos que yo recuerdo que de repente el banco dicho, muy bien, te recibo en dación en pago. Va a comprar un cronómetro, y Carlos, se pone... Sí. Vamos a tener que hablar igual. Igual han hablado. Igual a usted que hablemos. Y van a hablar iguales, y están hablando iguales. Yo le voy a revisar en el... Por favor, audíteme. Vea, mi querido Carlos. No, de los televidentes, por favor. Amigos y amigos televidentes. Los banqueros dicen que reciben la dación en pago. Ya, suficiente. Ellos dicen que su negocio no es prestar casas. Entonces, ¿por qué están metidos en el crédito inmobiliario? ¿Por qué están metidos en... Pobrecitos, deberían ir a hacer entonces... No, están metidos en el negocio de la intermediación financiera para prestar para casas, para prestar para carros, porque les es muy buen negocio. Y lo que estamos diciendo con esa bajísima tasa de morosidad, lo que estamos diciendo nosotros es cómo ha de ser justo que además de la deuda que tiene de la persona que perdió la casa, que perdió la entrada, que perdió las cuotas, que además de eso quede con otra deuda. Entonces decimos, ni intereses de mora y se para ningún interés, porque los banqueros le hacen firmar horrores. Vea, para un carro,
cuando va la pobre persona que dice que son buenitos, va a salir, yo tengo los testimonios de personas de Unicentro, va a ver su carrito, no hay el carro, no se ha robado, no se le llevó el banco, y entonces va y dice, a ver, aquí hay unos costos, además de todo el préstamo que no ha pagado, me paga ahorita, pero además, ubicación del vehículo, $250, gastos de la demanda y abogado, $300, la grúa, $40, honorarios del depositario judicial, $300, el garaje, $3 por día. Entonces, claro, la pobre señora se queda ahí, no se queda verde del susto. En ese mismo punto, Paco Velasco, y para que no diga que no lee la palabra, porque ha tenido el uso de la palabra, pero sí quisiera hacer una precisión sobre ese tema, ya que lo estamos tocando. Sí. A ver, de acuerdo a esta ley que ya está aprobada por la Asamblea Nacional, dación en pago es entregar el bien. Ya no se valora el bien, sino que se lo recibe por el valor del saldo de la deuda, más costas, intereses, etcétera, etcétera. ¿Es así o no es así? Ya no hay más no que liquidar. No hay ya más deuda. Okay. Que la que se extingue cuando usted entrega Vamos el bien. Ahora al remate, cuando hay, ya, porque la dación de pago es yo entrego en calidad de pago, pero vamos al embargo y vamos al remate. El remate es llevar el bien a una oferta pública para que haya oferentes para comprar ese bien. ¿Qué pasa en el caso que en el remate haya un valor inferior al valor de la deuda? O sea, se extingue la deuda. Se extingue igual la deuda. Pero o sea, es pérdida del banco por ese saldo. Pobrecito del banco que ha ganado. En ese 2%, recuerden ustedes, 2 de cada 100 ecuatorianos, 2 de cada 100 préstamos están con mora. Pero es más todavía, los que llegan al litigio es del 0.15% de los que llegan al litigio. No son todos los morosos los que van a perder el bien. Vamos entonces ya para terminar este segmento del crédito hipotecario y luego en el tercer bloque rapidito vemos el tema de los vehículos. El patrimonio técnico, 5% del patrimonio técnico de los bancos para dar créditos hipotecarios. ¿Qué opinión merece del presidente de la Asociación de Bancos Privados? Ya sabemos del superintendente de banco que no está de acuerdo. Coincidimos con el señor superintendente de banco. Le hemos pedido al señor presidente, en una nota muy atenta, muy respetuosa al presidente Correa, de que vete también parcialmente. Y que sencillamente eso lo elimine. ¿Por qué? Porque eso implica direccionamiento del crédito. Las estadísticas, ¿qué te dicen? De los 26 bancos, hay 9 bancos. Luego menciono si es necesario cooperativas y sociedades financieras. No, solo para bancos. ¿Perdón? Solo para bancos de la ley. Sí. No es para... 9 bancos, si se aplique ese artículo y así sale la ley, sencillamente tendrían que o comprar cartera hipotecaria de vivienda o sencillamente ponerse a prestar. 3 bancos que se dedican exclusivamente, no, 4 bancos que se dedican exclusivamente, yo diría, al microcrédito, las microfinanzas, por ejemplo, no prestan para vivienda, es cero. Entonces esos 4 tendrán, si sale así la ley, tendrán que ver cómo cumplir con la ley. Y otros bancos tienen que comprar adicionalmente. Ahora, la pregunta es, hay instituciones bancarias dedicadas exclusivamente a lo que es microcrédito, a ayudar al empresario pequeño, no al mediano, al pequeño, con montos de crédito pequeños. A eso están dedicados, es su especialidad. Para eso se han preparado en las metodologías, en los sistemas, la gente, etcétera. ¿Por qué desviar la atención de especialización de microcrédito a que comiencen a prestar para vivienda? No tienen experiencia. Gracias, no César Robalino. Paco Velasco. Yo esperaría que el presidente de la República, en el veto, recoja el espíritu. ¿Cuál es el espíritu? Tanto que andan amenazando ellos, que se va a desacelerar el crédito, los banqueros van a prestar con plazos más estrictos, van a cobrar más de entrada. Bueno, a ver, que haya una manera mediante la cual, mirando la cartera, el saldo de cartera de crédito, y la especialidad de los bancos, mirando ese, que no vengan aquí con domingos 7 y que digan de la noche a la mañana, no, ya no vamos a prestar, porque a mí no creo que vaya a pasar, a mí no me quito un minuto. Pero Paco Velasco, en este punto específico del 5% de patrimonio técnico, ¿usted estaría de acuerdo que se respete la especialidad del banco? Por ejemplo, el ejemplo que pone César Robalino de los bancos de microcréditos, que trabajan con gente que está bajo la línea de la pobreza. Carlitos, hay que reírse de esto, hay que ir a la super de bancos en la página web, hay que ver el patrimonio técnico y el 5% cuánto es. El Banco de Guayaquil cumple de lejos, el Banco del Pacífico, de lejos, del Pichincha, de lejos. ¿Cuál es el banco pequeño? A ver, ¿cuál es el banco pequeño? Dios mío. A ver, vamos a decir cuál es. Por ejemplo, el Citibank tiene 41.000.
No va a decir cuánto, pobrecito, 40 y... ¿Sabe cuánto tiene que poner? Veamos, 1.900.000 Veamos lo que dice César Robalino. Dígame usted, el banco que usted quiere... Finca, Banco del Miro. El Banco Miro dice, tiene que poner $536.000 para cumplir con el 5%. Pero es un banco que trabaja básicamente en zonas urbanas marginales. $536.000 menos microcréditos. Le van a prometer $536.000 a un banquero. Pero vamos a la realidad. No se trata de empobrecer, Paco Velasco, pero aquí sí quiero hacerle una observación. Si es que Beta eso usted conoce usted ha recorrido el país. Es que usted conoce pero eso. si me permite sustentar mi opinión. Usted recorre al país como asambleísta y como político que ha sido, y como también como comunicador que ha sido. En las zonas urbanas marginales de Guayaquil y de la costa ecuatoriana, en muchos casos esa gente no tiene ni título de propiedad de los terrenos donde está viviendo ni en las casas. Entonces, si le está obligando a cambiar el objeto de su negocio. Pero bueno, en todo caso, eso lo decidirá el presidente de la República. Usted está ya defensor de los banqueros también, Carlos. No. Eso no más faltara. No. O sea, los banqueros han sabido prestar para el microcrédito. No me haga... No he sabido. Yo no he sabido. Por eso hicimos nosotros una ley orgánica de la economía popular y solidaria y del sector financiero popular y solidario para llenar los vacíos de la gran banca que solo cree que la gran inversión extranjera, que solo cree que la gran empresa es la única que salva a este país, y no es así. Eso es su posición, Paco Velasco, es su posición, César Robalino, y en todo caso yo lo único que he hecho es argumentar en base a las realidades y especialidades de ciertas instituciones financieras que trabajan, por cierto, con pobres ecuatorianos. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más de este análisis, por cierto, que está muy interesante y muy apasionado para ya tratar sobre el tema de los vehículos. Bueno, estamos de vuelta, amigos televidentes, recordando que estamos con César Robalino y Paco Velasco conversando sobre esta ley orgánica de regulación de los créditos para vivienda y vehículos. Y por cierto, ha salido un programa bastante movido, bastante apasionado, cada uno defendiendo lo suyo, pero lo que se trata es que llegue a ustedes, amigos televidentes, que ustedes saquen las conclusiones. Bueno, vamos al tema de los vehículos. Créditos para los vehículos que se endeuden para adquirir un único vehículo, no un primer vehículo, un único vehículo de uso familiar o personal. Ojo, quedan excluidos los vehículos de trabajo. Que el monto inicial del crédito no exceda de 100 salarios básicos unificados para los trabajadores privados. Cuando se habla de los trabajadores privados se refiere al salario básico unificado. Ok, vamos a esto. Entonces, comienzo con Paco Velasco y después con César Robalino. Yo, aquí está en la gráfica, estoy mostrando en barras el valor en azul, es el valor comercial del vehículo. ¿Cuánto cuesta? En el año 1, en el año 2, en el año 3, ¿de dónde he sacado? No, he sacado de un patio, o sea, del mercado, del patiotuerca.com he sacado los valores. Vean ustedes, esto es como se va depreciando en la barra azul. 17.890, 17.540 el siguiente año, 11.600, 10.400, 9.000 va depreciando. Pero la deuda también va bajando, pues la deuda en el primer año es de 13.400, en el segundo año 11.000, 9.000, 6.000. Siempre, atención, el valor comercial del vehículo está por encima de la deuda. Siempre ocurre eso. Y además, recordemos otra vez, televidentes, que ustedes ponen el 25% de entrada para el carro. Ustedes tienen que poner ahí la entrada, tienen que poner el seguro del carro, tienen que pagar el rastreador satelital y además las cuotas que están pagando. Nos parece que absolutamente de justicia, igual que en las casas, porque demostrado que el nivel de depreciación del vehículo es superior al nivel de depreciación de cómo va bajando la deuda, siempre va a recuperar la plata la concesionaria, el banquero. Siempre vende el carro y recupera la plata. Más el seguro que está, más el rastreador satelital. Yo creo, me parece a mí, que va a dinamizar, ya va a mostrar yo. Ok. El mercado. Paco Velasco, es decir, bajo este argumento significa que ese tema, que el vehículo se deprecia, la vivienda tiene plusvalía, incrementa su valor, termina siendo entonces para usted un cuento. Pero digamos, en de acuerdo a ese de mercado, okay, de mercado. Vale, César Robalino. Mire, yo no represento pues sencillamente al sector automotriz. Bueno, pero está ligado al crédito, pero ¿no? está ligado, sí. Pero yo le digo, este tema de los vehículos se incorporó en la asamblea después del primer debate, entiendo yo. Cuando estuvimos ahí por invitación del presidente de la Comisión Económica y tuvo la bondad de aceptar que fuéramos a dar una opinión. Eso no estaba porque el
proyecto del presidente no contiene eso. El proyecto del presidente se dedica solamente a lo que es, pues, créditos hipotecarios para vivienda, etc. Pero sin embargo eso ya se pronunció favorablemente el presidente en uno de los enlaces ciudadanos. El proyecto original no tenía ahora. Un vehículo, un auto, pues es un bien de consumo. La casa del departamento se considera que es un bien de inversión. Son dos cosas radicalmente diferentes. Yo la verdad es que no entiendo por qué se incorporó. Porque si no, pues tendría que más o menos comenzar a ver o darle la razón a Francisco cuando creo, me han dicho que has hecho unas declaraciones. Bueno, ¿y por qué no también extenderlo aparte de vehículos a refrigeradoras, a congeladoras, a aires acondicionados? Entonces uno dice, bueno, ¿qué distorsión es esta? Esto es una distorsión espantosa, pues, ¿no? Bien de consumo, bien de inversión. Porque el tratamiento de esa naturaleza, el bien de inversión, como es la vivienda, uno dice, ok, está bien, yo comparto toda esa inquietud de tipo social, presidencial y de la asamblea. Sí, compartimos, está bien. Pero uno dice, vehículo, no entiendo. Entonces nosotros, primero vemos que no tiene sentido esto para nosotros. Y entonces hemos pedido al presidente que esa parte también la vete y la elimine. ¿Qué dirán los señores del sector automotriz? No tengo idea. Pero yo me imagino que lo que ellos dirán, comenzarán a pensar, es que ellos también pues no van a poder vender y lo que tú puedes anunciar, lo que sale en los periódicos, todavía no están las decisiones incorporadas, todo eso. Espérate una vez que salga la ley, ahí vendrán decisiones de los mercados, ¿sí? Entonces yo digo, eso es lo que hemos dicho al señor presidente. Esto no nos parece razonable. ¿Endurecerían las condiciones del crédito? Aquellos bancos que están financiando autos, asumo yo, Paco Velasco. Sí. Vean, me quedan 2 minutos, 1 minuto cada uno. Amigos y amigas, yo ya me sé el discurso de va a pasar. ¡Qué horror! ¿Se acuerdan ustedes en el tema del SRI, de los impuestos verdes de los vehículos, lo que dijeron? Van a dejar de venderse carros porque la gente no... Son acostumbrados a ser profetas y agoreros del desastre. Les encanta el terror. Vean, televidentes, vean ustedes la cantidad de anuncios de vehículos después de promulgada la ley, después de anunciada que se votó la ley. Pónganlos a trabajar y págalos desde agosto. 25% de entrada, 60 meses. Otro recorte. Hyundai Motor arranca en mayo y empieza a pagar en agosto. 25 de entrada, 60 meses plazo. Equinorte, otros camiones. Nuevo Nissan. Todos, después del Día de la Madre, vayan ustedes a revisar los periódicos. Los concesionarios, bancos, financieras, Jesús daban carros pasando por la calle. No es cierto. Gracias, Paco Velasco. Propuestas o promociones luego, dice Paco Velasco, de la aprobación de la ley. César Robalino y terminamos. Sí. Mira, nosotros, lamentablemente, Francisco pues, utiliza una serie de expresiones que no están pues, en esta mesa de discusión. Terror. ¿Qué es terror? Pues? Nadie está hablando de terror. Pues. ¿Por qué te pones así, pues, Francisco? No, aquí no es terror, bueno. ¿Por qué te pones así? Pues, la desaceleración del mercado automotriz son palabras. Con todo el respeto. No son cariñosas. No, yo te digo, desacelerar significa, te doy un ejemplo. Tú estás manejando tu carro a 120 kilómetros por hora, lo vas a hacer. César Robalino, concreción que ya hemos terminado. No significa que el carro se para. ¿Sí? Entonces, lo único que yo digo, ojalá que el presidente analice seriamente con sus abogados nuestro pedido. Gracias. Ojalá coja recomendaciones nuestras. César Robalino, muchas gracias. Paco Velasco, muchas gracias. Gracias por haber debatido. Con pasión, sí. Con objetividad, cada uno desde su punto de vista también. Pero sobre todo con respeto y altura. Y a ustedes, amigos televidentes, lo que siempre digo, tratamos de llevar temas de interés para ustedes. Y como siempre, la conclusión la tendrán ustedes. Y por cierto, el tiempo dirá quién de nuestros dos panelistas tuvo la razón. Un fuerte abrazo, los espero el próximo domingo. Gracias. Para proteger al ciudadano ecuatoriano, aquel ciudadano que por una única vez adquiere una vivienda, pero mientras transcurría el tiempo, se agregó un ingrediente adicional y es el tema de los vehículos. Para tratar este tema, entonces, conozcamos a nuestros siguientes invitados. César Robalino Gonzaga, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, máster en Economía, delegado del Ecuador ante el BID, Banco Mundial, FMI y OPEP. Francisco Velasco, asambleísta Movimiento País, radiodifusor quiteño. Bueno,
Bienvenido César Robalino, bienvenido Paco Velasco, gracias por haber aceptado esta invitación y de parte de quien es el presidente de la Comisión de lo Económico y de parte de quien es el presidente de la Asociación de Bancos Privados, vamos a tratar de analizar si esta ley es beneficiosa o realmente puede perjudicar al mercado inmobiliario o también a los ciudadanos o favorecerlos. Y quiero comenzar preguntándoles algo, y la primera pregunta, antes de ir al reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez, les rogaría que por favor me contesten sí o no para ir al reportaje y luego regresar con el desarrollo del debate. César Robalino, esta ley de regulación de créditos y vivienda para vivienda y vehículo va a beneficiar o va a ayudar a que el ciudadano común tenga acceso a vivienda digna y a la propiedad? No. Paco Velasco, esta ley que ha pasado por la Asamblea Nacional y que a usted le ha tocado en la comisión desarrollarla, debatirla, etcétera, etcétera, conforme el artículo 67 de la Constitución de la República del Ecuador, ¿protege a las familias? Desde luego que sí. Gracias Paco Velasco, gracias César Robalino, y vamos a ver el reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. El pasado 8 de mayo, la Asamblea Nacional aprobó con 68 votos la Ley de Regulación de Créditos para Vivienda y Vehículos, una propuesta planteada por el gobierno y que se dice apunta a beneficiar a los usuarios del crédito, pero también a evitar que se llegue a crisis como la que actualmente atraviesa España. Esta ley es para evitar las burbujas financieras especulativas al interior de la economía. Si hubiese España tenido una ley como la que se ha aprobado en el Ecuador, es muy probable que la crisis financiera que golpeó mucho a los españoles y a los migrantes no se había producido, o en todo caso los habría afectado en menor medida. La banca española hizo un atraco y provocó la burbuja inmobiliaria. Acá la banca ecuatoriana es una banca seria, que ha tenido problemas, pero no por uno, por dos, por tres, por cinco, que fallaron al sistema. Puede decirse que no es seria. Hoy más que nunca está fortalecida la banca. La ley plantea como requisitos que para el caso del crédito hipotecario sea una primera vivienda familiar con un costo no mayor a 500 salarios básicos unificados, es decir, $146.000. Y en el caso de los vehículos, que sea el primer vehículo por un precio de hasta 100 salarios básicos, $29.200. Me parece que es una buena ley, porque eso era el problema que tienen los migrantes, ¿no? Que les seguían desde allá, por eso tenían que regresar y de aquí tenían que seguir pagando la deuda, ¿no? La norma señala que no se podrá confiscar otros bienes que no sean los objetos del crédito. Lo primero que hacen los bancos cuando a uno le dan un crédito es cobrar el interés y después se paga el capital. Entonces, muchas de las veces cuando uno no alcanza a pagar las cuotas de la hipoteca, pues lastimosamente ya pagó ya el interés. Se lleva la parte de lo que es el bien y ya estaría saldada la deuda. Según la Asociación de Bancos Privados, el año pasado la cartera hipotecaria en manos de la banca privada ascendió a $1.350 millones. Hay que recordar que del total de la cartera de los bancos, apenas el 10% de esa cartera, es decir, alrededor de $1.300 millones, es cartera hipotecaria. El 0.03 es cartera vencida. Pero es que el ecuatoriano es un gran pagador. Pero pese a ello, los especialistas manifiestan una preocupación. El alto costo de la tasa de interés, el 12% en dólares para un crédito hipotecario es muy alto. En Estados Unidos estamos hablando del 2-3%. ¿Y a qué se debe esto? A que todavía tienen la idea de que estamos en Sucres. Es una cartera con un costo muy alto. Bienvenidos a otro Pulso Político en este domingo 20 de mayo. Soy Carlos Rabascal y en este domingo vamos a tratar sobre este proyecto. Bueno, ya no es proyecto de ley, ya es una ley que aprobó la Asamblea Nacional y me refiero a la ley y la voy a decir tal cual como es, porque se la ha dicho ley de créditos hipotecarios, pero es Ley Orgánica para la Regulación de los Créditos para Viviendas y Vehículos. Ley aprobada por la Asamblea y que está a la espera de la aprobación del veto parcial o el veto total del presidente de la República, es decir, del Ejecutivo. A raíz de la crisis europea se evidenció una gran burbuja inmobiliaria que afectó a la ciudadanía, a los seres humanos que perdieron casas y bancos que comenzaron a tener problemas financieros, que después hubo que inyectarles dinero. Pero antes de aquello, bancos que liquidaron las hipotecas y que
muchos dicen, se perjudicó a los sujetos de crédito, en otras palabras, a seres humanos, a ciudadanos. A partir de ahí, o a raíz de ahí, aquí en el Ecuador se entró a un gran debate. ¿Puede pasar eso en el país? El presidente de la República propuso una ley alto, porque generalmente está entre el 12 y el 14% en dólares. Hay que considerar que esa tasa de interés es muy alta y en Estados Unidos o en Europa, incluso en contexto de crisis, esa tasa de interés sigue siendo altísima. En tanto, uno de los principales actores del sector inmobiliario ha manifestado su acoplamiento a la nueva ley. Hay que modificar la hipoteca, que nosotros la tenemos como hipoteca abierta, cambiarla a hipoteca cerrada. Uno de los puntos que más polémica ha causado en la ley es el que dispone a las instituciones financieras destinar el 5% de su patrimonio técnico para créditos hipotecarios. Mientras tanto, se insiste en que con esta normativa se garantizará el acceso a la vivienda digna y a la propiedad. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Bueno, comienzo por César Robalino para que argumente y sustente su respuesta de ese categórico no. ¿Por qué esta ley no va a garantizar o no va a ayudar para que el ciudadano ecuatoriano pueda tener acceso a la vivienda digna y a la propiedad? César Robalino, 1 minuto 20. Vea, permítame decirle lo siguiente, ¿no? Primero, ese proyecto de ley, o digamos, no, pues la ley que aprobó pues la Asamblea, tiene una serie de deficiencias. La primera es pues la retroactividad. La retroactividad, pues hemos pedido al presidente todo respeto y todas consideraciones, un veto parcial en este primer punto. El tema de la retroactividad. Retroactividad. Entonces, eso es totalmente inconveniente. Aparte